La medición de los volúmenes pulmonares es importante para ver cómo se encuentran en una persona normal comparado con una patología obstructiva, restrictiva o mixta. Tenemos el volumen residual, CRF y CPT como tres volúmenes con capacidades, incluidas ahí, que no son medidos por la espirometría clásica. La espirometría clásica, recordemos, en un neumotacógrafo, uno pone la boquilla acá, uno oclusor nasal y toma y bota aire. Obviamente, como uno no puede botar el volumen residual, que por definición es un residuo que queda dentro de uno con una respiración, todos los volúmenes y las capacidades que incluyan al volumen residual, como es CRF, que es la suma de volumen residual más la reserva expiratoria, y CPT, que es la suma de todos los volúmenes pulmonares, no podrán ser medidos. Todo lo otro sí va a ser medido por la espirometría, es decir, lo que es el volumen de la reserva expiratoria, lo que es el volumen de reserva inspiratoria, lo que es la capacidad inspiratoria, lo que es la capacidad vital, inspiratoria y expiratoria, y esos son los volúmenes normalmente que uno mide si van a ser medidos, son medidos con la espirometría. Bueno, para nosotros solventar esta dificultad, tenemos que intentar medir por algún otro método estos tres volúmenes y capacidades: volumen residual, CRF, CPT. Y hay tres técnicas para medirlos, que son: uno, la técnica de dilución del helio, como acá, dilución del helio, con helio pues. Dos, es la técnica de lavado de nitrógeno. Y tercero, es lo que llamamos nosotros la pletismografía corporal. De esos tres test, estos dos pueden llegar a subvalorar el real volumen pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que si el CRF dice esto, que es tanto, generalmente está diciendo que es menos de lo que es. En cambio, la pletismografía es la mejor. Lo que pasa es que es la más costosa, porque necesita un pletismógrafo para realizar esa medición. Hay varias variables físicas que influyen sobre que un volumen en una persona sea de un tamaño y en otro en otra. Y esos determinantes son la edad, la altura, la raza y la superficie corporal. Entonces, los rangos que se determinaron como normales fueron producto de un análisis estadístico de una población muy grande, sana, la cual uno pudiera estar seguro que no tenían una historia previa de enfermedad respiratoria y en ese momento pues tuviera ninguna enfermedad pulmonar y que tuviera una mínima exposición a factores de riesgo que pudieran alterarme en los volúmenes y capacidades. Por ejemplo, la exposición al humo del cigarrillo o a otra serie de humos o contaminantes medioambientales. Bajo ese criterio se analizó un gran número de personas, se hizo un análisis estadístico y se sacaron los valores normales, tratando de decir que estaban dentro del 20% de lo que de lo predicho. Por ejemplo, por eso se acepta como valores más o menos normales de lo predicho, entre un 80 a un 120%, tomando teóricamente un ideal del 100%, más 20 menos 20 da más 20, 120, menos 20 da 80, como una guía general. En la primera técnica que nosotros vamos a describir es lo que nosotros llamamos la técnica de dilución del helio. Y aquí allá lo tenemos.
La técnica de dilución del helio. En las condiciones iniciales tenemos un paciente, aquí tiene un oclusor nasal, esto es un shooter o un oclusor para abrir o cerrar, para dejar o no pasar la mezcla de gases que yo quiero suministrar. Aquí hay un heliómetro, o sea, un medidor del helio que mide la concentración de helio. Yo tengo aquí un volumen de un espirómetro que lo tengo conocido, en mi volumen del espirómetro es conocido, ahí es 3.000 mililitros. Y supongamos entonces que me dicen que la concentración inicial del helio es del 10%. En estas condiciones iniciales, yo a partir del paciente en este momento está en CRF, acabo de botar el aire, y de ahí voy a abrir. Pero antes de abrir e iniciar esa condición, esto no tiene nada de helio, por eso tiene 100% de helio, y lo que haya, la cantidad total de helio va a estar únicamente representada a lo que haya acá, que son 3.000 mililitros con una concentración del 10%. Yo puedo averiguar la cantidad multiplicando la concentración por el volumen que contiene el espirómetro y sé cuánta cantidad de helio hay ahí. Esta cantidad de helio no se va a escapar ni por ningún lado, y el helio tiene una característica importante. El helio es un gas inerte y que es insoluble en la sangre, por lo tanto no se nos va a pasar helio cuando nosotros abramos esto acá de los pulmones a la sangre. Entonces, ¿qué hago? Yo abro esto acá y mire que el shooter está abierto y empieza a pasar helio. Al tomar helio y botar aire, empieza a mezclarse helio donde normalmente no se encontraba, y el paciente a aspirar aire acá, empieza a diluir este helio. Esto que estaba en un 10%, empieza a ser menos del 10%, y esto que era un 0% empieza a aumentar. Entonces el heliómetro empieza a marcar acá una concentración, por ejemplo, de 8%. El CO2 se saca de acá con un extractor de CO2 y se le va inyectando oxígeno para que este volumen quede constante. Hasta que llega un momento dado que las condiciones finales, cuando el heliómetro de pasar y pasar el aire por acá, ya marca 5%, por ejemplo, en este caso, y dice que ya no se mueve más. Quiere decir que hay 5% de concentración acá y en estas partes del pulmón. Entonces, ¿cómo trabaja esta técnica? Simplemente lo que esa técnica dice es que el volumen inicial de helio, volumen de helio inicial es igual al volumen de helio final. ¿Correcto? Y el volumen de helio inicial es, el paciente ¿cómo arrancó? Estaba en CRF y su concentración de helio inicial en el paciente, como vimos ahora, era 0, más, ¿qué vamos a tener ahí? La concentración de helio inicial en el espirómetro, entonces colocamos helio inicial en el espirómetro, por el volumen del espirómetro. ¿Correcto? Es igual al volumen final, y el volumen final, pues, ¿qué nos va a marcar ahí? Nosotros nos va a marcar una concentración de helio final ¿en dónde va a haber helio? En mis pulmones que estaban en CRF, más el volumen que hay en el espirómetro. ¿Correcto? Como en la concentración de helio inicial aquí era 0, en la condición inicial, entonces 0 más la concentración de helio que nosotros teníamos en la condición inicial, que nosotros teníamos que el helio era al 10%, o sea, 0.1, 0.10, por un volumen del espirómetro que era 3.000 mililitros, igual a la concentración de helio que nosotros la tenemos final, que es el 5%, que es 0.05, que me multiplica a CRF más 0.5 por 3.000, correcto, que es lo que nosotros tenemos marcado ahí, que da más o menos 150.
Entonces, esto da acá 300, es igual a punto 0,5 CRF más 150. Paso este 150 a restar, queda 150, es igual a punto 0,5 por CRF. De donde yo paso CRF, ese punto 5 aquí a dividir, y eso me da mi CRF. En ese caso, nuestro CRF nos da el resultado final que nosotros tenemos en el problema. Bueno, ¿el problema dónde va a radicar de esto? El problema va a radicar en lo siguiente, eso nos va a decir lo siguiente, nos va a decir otra vez, fíjense que esto es la concentración final de helio, ¿correcto? Si esa es la concentración final de helio, cada vez que el helio al final quede más concentrado va a pasar al denominador. Si la concentración de helio final pasa al denominador, aumentará el valor del denominador y el CRF dará más chiquito. ¿Por qué va a ser importante entonces eso? Eso nos va a ayudar a nosotros a entender por qué la técnica de dilución del helio y por qué la técnica del lado del nitrógeno van a tener una desventaja con respecto al petrimógrafo. Esta es la primera técnica entonces descrita para determinar los volúmenes y capacidades que nos mide normalmente el espirómetro.